conquistará Babilonia y liberará a los judíos. El río Éufrates se secará y permitirá el paso del ejército de Ciro. Las puertas de la ciudad estarán abiertas y los soldados babilonios no podrán opondrán resistencia. Bueno, Ciro conquista Babilonia. La palabra nos dice que Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Dice que era algo que parecía imposible, pero ahí en la Biblia nos narra que no pusieron resistencia. Ciro simplemente entró y los babilonios pues se rindieron. Fue una conquista, puede decirse que pacífica, y fue pues un acontecimiento muy grande porque se creía impensable. El reino de Babilonia era muy grande, muy fuerte, y pues cayó sin oponer ningún tipo de resistencia. Dice que no hubo asedio, no hubo destrucción, no hubo una masacre, simplemente entraron a la ciudad y se apoderaron. El rey Ciro, pues era un rey, puede decirse pacífico, no tenía interés en derramar sangre y lo conservó inspirado en la lealtad de sus súbditos. Él respetó las costumbres y las creencias de los pueblos o del pueblo que estaba ahí. Y pues eso, después de las políticas para ellos, aparte de que fue una conquista del pueblo babilonio, pues para ellos fue un soplo de libertad, porque ya tenían más libertades para ejercer o para hacer sus costumbres, ¿no? Y dice que para los judíos, pues fue un liberador por lo mismo. Y en el primer año de su reinado, pues fue y que les propuso y les permitió regresar a Jerusalén. Se dice que Ciro fue un ungido de Dios o fue un escogido de Dios, por lo que leíamos ahorita. Él no nada más se le ocurrió, sí, que se vayan a Jerusalén otra vez, que vuelvan a su tierra. No, el Señor tocó el corazón de Ciro, tocó y le hizo entender y le hizo comprender que ellos tenían que volver. Entonces, por eso así empieza la carta o el libro de Esdras, que dice: el Señor de los cielos me ha entregado todos los reinos y me ha encargado de reconstruirle un templo en Jerusalén de Judá. Entonces, él más que una petición les dio una orden al pueblo judío, les dijo: regresen a su tierra, construyan el pueblo, el templo, reconstruyan el templo de Jerusalén, y aparte les dijo que se llevaran sus pertenencias, que llevaran oro, que la gente, los judíos que vivieran en otras partes, también les ayudaran con oros, con plata, con cosas de valor, con algo que pudieran irse para poder iniciar la reconstrucción del templo. Entonces, dice que todos los pueblos de Yahvé, ayúdenles, decía aquí, con plata, oro, utensilios, hasta ganado, para que la casa de Yahvé se reconstruya nuevamente en Jerusalén. Y ese fue el mandato o la orden que les dio Ciro para que ellos volvieran a Jerusalén. Pero pues ya tenían muchos años, como siempre va, los judíos, 70 años en Babilonia, ya habían nacido otra generación. Y pues muchos no querían volver, muchos ya tenían pues sus casas, su familia, amigos, tenían transacciones comerciales, ya tenían una vida establecida. Entonces, cuando Ciro les propone que vuelvan, pues Zorobabel es el que se pone al frente y él empieza a hacer como pues este nuevo éxodo del pueblo judío a Jerusalén, y se van con él 50,000 hombres, 50,000 personas, perdón. Dice que se van con él 50,000 personas y son los primeros que empiezan allá la reconstrucción del templo. Dice que no vuelven todos, sino solo a los que Dios mueve. Algunos de ellos prefirieron quedarse en Babilonia y pues ahí se quedan, ¿no? Ellos ya estaban a gusto ahí, estaban cómodos, ya estaban establecidos y pues prefirieron quedarse. Y el remanente fiel pues se va en 3 grupos. En un periodo de 70 años emprenden el retorno a la tierra prometida y que es dada a sus padres. Dice, el nuevo éxodo, como el primero, es obra de Dios, el que mueve al rey y también mueve a su pueblo. Dice que Ciro era ungido del Señor, como les decía, era más que un liberador, es un elegido del Altísimo para restaurar el pueblo de Dios. Sí, y dice: yo soy el Señor, que le dice Ciro, es mi pastor, él cumplirá toda mi voluntad. Quien dice Jerusalén será reedificada, y al templo que de nuevo será fundado. Así dice el Señor a su ungido Ciro. Eso está en Isaías. Fíjense desde cuándo el Señor les había anunciado que iba a llegar él nuevamente a liberarlos y a
a guiarlos a la tierra prometida o a mandarlos a la tierra prometida. El primer grupo, como les decía, salió en el 538 a.C., un año después de que Ciro conquistara Persia, y el líder judío fue Zorobabel, que es el último descendiente del que se escribe en el Antiguo Testamento de David, y se fueron 50,000 personas. En ese momento, pues todavía estaba reinando Ciro. El segundo grupo salió casi 100 años después, en el 558 a.C. El líder judío fue Esdras, que era un sacerdote y escriba, y es descendiente de Aarón. Con él se van 2,000 hombres, su familia, y 300 levitas. Y estaba en ese momento gobernando el rey Artajerjes I. El tercer grupo se va muy poco tiempo después, en el año 445 a.C. El líder que los lleva es Nehemías, que era, como les decía, el copero del rey, que es nombrado gobernador por el rey, y con él ya se va un grupo muy pequeño, y también están todavía en el reinado del rey Artajerjes I. Aquí este mapita nos muestra de que salieron de Babilonia y se van, aquí vienen dos flechas, se van por la de arriba, se van hacia el norte, primero hacia Alepo y luego ya bajan a Jerusalén. Esa es la guía o la línea que siguen para llegar nuevamente a Jerusalén. La primera, que es la de Zorobabel, y ya las de Nehemías y Esdras, pues van un poquito más por abajo. Y pues dice, el viaje dura 4 meses, duraron viajando desde Babilonia hasta Jerusalén. Son 1,500 kilómetros de distancia aproximadamente. Las primeras personas, como decía, son 50,000. Pues el camino era obviamente rústico, pues no había muchas facilidades, era en caravana, y pues era a través del desierto que llegaron nuevamente a Jerusalén. Los reyes persas asociados con la etapa del retorno, dice que Ciro el Grande, que fue el conquistador, y conquista Babilonia, promulga el decreto que permite regresar a los judíos a su tierra y reconstruir el templo. Es Zorobabel el que va primero a Jerusalén. Él financia, y en el decreto que les da también dice que todo el costo de la reconstrucción va a correr por cuenta del rey. Él les va a mandar lo necesario si les falta para reconstruir el templo, y se dice que probablemente conoció al profeta Daniel. Después fue Darío el Grande, y él apoya también la construcción del templo. Y luego es Asuero, que se dice Jerjes, que es el esposo de Esther, y él permite a que los judíos se protejan contra el intento de eliminar al pueblo judío. Y por último, en este periodo pues se maneja Artajerjes I, que es el que estaba en tiempo de Nehemías y de Esdras, y es hijastro de Esther, y él tiene a Nehemías como copero y le permite volver tanto a él como a Esdras para volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Bueno, aquí vamos a empezar ya. Dice que Zorobabel es descendiente del rey David, es nombrado gobernador por el rey de Persia y encabeza el primer grupo de judíos. Como les decía, él empieza la reconstrucción del templo, y empieza la reconstrucción un año después de que llegan a Jerusalén. No la empieza inmediatamente. Él empieza la reconstrucción en el año 539 y duraron algunos años construyéndolo. Dice, aprovechando la autonomía del rey, les permitía, se organiza en una comunidad civil y religiosa teocrática, reunida en torno al templo y gobernada por el sumo sacerdote, junto con el gobernador judío, representante del imperio persia, el cual tiene relaciones amistosas. Dirigidos por Josué, el primer sumo sacerdote, en la etapa del retorno, al llegar a Jerusalén, construyen el altar, instauran el sistema de sacrificios y comienzan a celebrar las fiestas prescritas. Y dice que el día del perdón, el Yom Kippur, sucede por primera vez desde que Moisés rompió las tablas de la ley. Y también festejan la fiesta de los tabernáculos. La palabra nos dice, la Biblia nos cuenta que ellos empezaron a construir el templo, y en cuanto pusieron los cimientos, porque fue orden también del rey, que era exactamente sobre donde estaba el templo anterior,
al poner ellos los cimientos, ellos empiezan nuevamente a festejar todas estas fiestas. Dice que en cuanto ellos vieron los cimientos del templo, ellos empezaron a celebrar, se establecieron y empezaron nuevamente a cumplir las tradiciones que les marcaba la ley. Dice, aquí como decía, inicia un año después de regresar a Babilonia. Y los cimientos son un acontecimiento histórico, porque los ancianos lloraban, porque todavía eran 70 años, había ancianos que todavía recordaban el templo anterior, recordaban la grandeza, recordaban lo majestuoso que era, y ellos lloraban porque pues recordaban el templo anterior y la grandeza, y pues no sé qué sentirían, ¿no?, de ver eso destruido, pero los nuevos, los jóvenes, pues estaban contentos. Entonces se dice que era un alboroto de unos que lloraban y otros que festejaban, que se oía a mucha distancia el alboroto y el griterío del pueblo. Dice que la obra dura 20 años. Dice, pues los samaritanos, descendientes de los gentiles asirios que llevaron al norte y de la conquista y la deportación, sabotearon el proyecto. Fíjense, a pesar de que eran judíos que se habían quedado en el norte, con el reino del norte, y que ya estaban, pues ellos ya no volvieron, estaban establecidos, pues no querían que el templo se construyera. Entonces ellos hicieron que la construcción del templo parara por 15 o 16 años, y lo hicieron de la siguiente forma. Si alguien puede leer, por favor, del libro de Esdras, del capítulo 4, del versículo 11 al 16. Y esta es una carta que le enviaron estos judíos al rey para que parara la construcción del templo. Fíjense lo que nos dice. Dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos, la gente del lado de acá del río, etc. El rey debe estar informado de que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están construyendo esta ciudad rebelde y mala. Tratan de levantar las murallas y ya echaron los cimientos. Que sepa pues el rey que si esta ciudad es reedificada y sus murallas reconstruidas, no se pagarán más impuestos, contribución ni peaje. Y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora como ¿hasta dónde me dijo, perdón? Hasta el 16. Ahora como nosotros comemos la sal del palacio y no creemos conveniente que el rey sea menospreciado, mandamos al rey esta información. Que se investiguen los libros de la historia de tus padres y en ellos verás que esta ciudad es una ciudad rebelde y molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado revueltas desde tiempos antiguos. Por esta razón, precisamente, ha sido destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica y se levantan sus murallas, perderás con esto mismo tus territorios de este lado del río. Palabra de Dios. Pues fíjense, los mismos judíos que estaban al norte no querían que se reconstruyera la ciudad, mandaron esa carta diciéndole, como ya no estaba el rey Ciro en ese entonces, pues ellos dijeron, vamos a decir que ellos la quieren levantar para hacerse como una nación independiente, ya no pagar impuestos y ya no van a estar bajo las órdenes de ellos. Entonces vamos a parar esta obra. Y así lo hizo el rey que estaba en ese momento, la paró un tiempo y por eso es que duró tanto en reconstruirse el templo. Dice, hasta que el nuevo rey Darío ordena que se reanude la reconstrucción y que se deje de molestar a los judíos, pero fue un tiempo oscuro en ese momento porque pues unos querían construirla y el rey les decía que no, y entonces hasta que el rey Darío fue y vio y dijo, no, pues sí, que sigan construyendo que reconstruyan nuevamente el templo. Y dice que en el año 520 a.C., Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías, quienes exhortan a los judíos a reanudar la reconstrucción del templo. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de los profetas y de cómo ellos intervinieron y cuál fue su labor en este periodo. Y pues finalmente termina la reconstrucción del templo en el año 515 a.C. y pues tuvieron una gran ceremonia de dedicación y de consagración. Dice, el segundo templo de Jerusalén es también conocido como el templo de Zorobabel porque él fue el que dirigió la construcción y pues que se levantara nuevamente. Tenía las mismas dimensiones que el de Salomón
porque obviamente como se basaron y lo hicieron sobre sus cimientos, pues la estructura podría decirse que era igual, pero no tenía el esplendor ni la gloria de Yahvé. Y dice que le faltaba el objeto central, que era el arca de la alianza. Recuérdense que el profeta Jeremías pues le escondió cuando fue invadido Jerusalén por Nabucodonosor, y pues él anunció que no aparecería hasta que Dios reuniera a su pueblo. Entonces, el profeta Ageo consolaba a los ancianos que lloraban el templo anterior, asegurándoles que el templo conocería la nueva gloria del Mesías. Y aquí vemos cómo la nueva alianza se basa, o es María, va en la nueva arca de la alianza. Sabemos que el arca de la alianza contenía el maná, que era lo que alimentó al pueblo judío cuando atravesaba para llegar, salieron de Egipto. Pues aquí nos dice que Jesús es el pan de vida. Y luego contenía las tablas de la ley, y pues en Jesús se cumple esa ley. En Jesús viene a tener su cumplimiento la ley mesiánica. Y dice que pues contenía la vara de Aarón, que era la vara del sacerdote. Y pues como sabemos, Jesús es el eterno y sumo sacerdote. Y es quien se ofrece por nosotros en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo alcanza o cuándo vuelve a tener ese templo, esa grandeza del Arca de la Alianza? Pues cuando está ahí María, nuevamente cuando presenta al niño Jesús en el templo, ¿verdad? Que llega con él en la presentación. Y pues aquí vemos, es lo que les decía, que la emoción de Simeón cuando él vio al Mesías de bebé en el templo en la presentación, pues iluminado por Dios, lo reconoce como tal y él exclama que es la luz para iluminar las naciones y es la gloria del pueblo de Israel. Ahí es cuando nuevamente el templo vuelve a tener esa magnificencia o esa grandeza que tenía en los tiempos de Salomón. Dice que pues no vino en una forma de nube, sino que vino en la presencia de un bebé y que ellos, tanto Simeón como Ana, pues reconocieron como el Mesías. Y pues la Santísima Virgen dice que es la que trae la gloria al templo. Ella es el arca de la nueva alianza, la que llevó en su seno al Hijo de Dios, y ahora trae al templo a Jesús para ser presentado al Padre. Entonces aquí ya nos marcan en realidad muy pocos años ya para la unidad del Mesías, y es cuando empieza el pueblo judío nuevamente a establecerse ya en Jerusalén y marcarse como tal. Bueno, aquí ya es cuando vuelve Esdras. Esdras, como les decía, viene en el segundo grupo de personas, en el año 558. Y pues él es un sacerdote y él era un escriba muy, muy preparado. Él llega con un grupo de 12,000 hombres, con sus familias y con los levitas. Dice que él lo nombra el delegado para cuidar que se observe la ley de Dios de Judá y en Jerusalén, y lleva oro y la plata que el rey y sus consejeros ofrecen al Dios de Israel, así como donativos. Se le encomienda la misión de nombrar jueces y magistrados que administren la justicia a todos que conocen la ley de Dios y enseñársela a los que no la conocen. Dice que organiza la sinagoga, es el fundador de la escuela de los escribas y ayuda al establecimiento del canon del Antiguo Testamento. Dice, Esdras es un gran reformador que restaura la espiritualidad de Israel. Bueno, Esdras fue el encargado de restaurar el pueblo de Israel en cuanto a la religión, en cuanto a la enseñanza de la ley. Él llevaba una copia, dice que llevaba una copia de la Torá, y donde vuelve nuevamente a enseñarle al pueblo judío todas pues sí, todo lo que había escrito ahí, las enseñanzas de Moisés, lo que tenía que vivir el pueblo judío. Él vuelve nuevamente a enseñarles, vuelve nuevamente a instruirlos en esa ley. Porque como siempre pasaba, ¿verdad? El pueblo judío se va y aunque tenían su religión, pues se vuelven a ver influenciados, se vuelven a ver absorbidos por otras costumbres. Entonces, él tiene que encargarse nuevamente de establecer ya, ahora sí, ese pueblo judío, porque se dice que en este periodo es cuando nace el pueblo judío como tal, porque ya se basan en la ley de Dios. Ya es un pueblo que no le interesa tanto el ser un pueblo reinante o ser un pueblo poderoso. Ellos ya aquí más bien es un pueblo de basarse y de vivir bajo la ley de Dios. Y dice que buscan la santidad moral poniéndolo ante sus deseos de libertad política. Entonces, por eso ellos
Aquí es cuando el pueblo se dice que nace el judaísmo como tal, como pueblo judío ya establecido como nación, porque ellos se basan totalmente en la ley. Dice que en este tiempo es cuando Esdras nace en las sinagogas, él funda las escuelas, como dice aquí, en los escribas, que son los consagrados al estudio de la ley. Ya hay personas que se dedican exclusivamente a esto, y también se forma el Sanedrín, que es la autoridad interna, espiritual y jurídica dentro del templo. O sea, que son los que manejaban y pues llevaban a cabo todas estas enseñanzas, ¿no? Esa fue la misión de Esdras, enseñar al pueblo judío a vivir nuevamente bajo la ley de Dios. Y dice que imitar a Esdras, nos dice aquí en el recuadro, que es estudiar, orar la palabra de Dios, practicarla y enseñarla, perdón. Y poquitos años después de Esdras, entra aquí Nehemías. Dice que Nehemías fue un político y edificador, fue copero del rey Artajerjes I, y era de mucha confianza por su posición, de mucha confianza del rey. Él se entera, aquí nos platica, pero dice que él se entera ahí de lo que está viviendo el pueblo judío ya una vez en Jerusalén, de lo que está viviendo, de lo que está, pues que están batallando, que están sufriendo, que las murallas, las paredes de la ciudad están destruidas. Dice que llora toda una noche al darse cuenta de esto, y se pone a orarle al Señor triste porque se da cuenta, y al día siguiente cuando está con el rey, al servirle el vino, el rey se da cuenta que él está triste y le pregunta que qué tiene, y dice, no estás enfermo, entonces algo que aflige tu corazón, y él le dice que cómo no estar triste si su pueblo está sufriendo y viviendo pues lo que está viviendo, ¿no? Entonces el rey le pregunta directamente, ¿qué quieres? Y él con toda la confianza le dice, quiero volver y quiero ayudar a mi pueblo a restablecerse y a ser un pueblo fuerte. Entonces el rey le dice que cuánto tiempo considera que él necesita para ir y hacerlo. Él le da un tiempo prudente, y además él le pide cartas. Dice, dame cartas para todos en donde voy pasando, en donde voy atravesando para llegar, para que la gente me ayude, para que los gobernadores de esos pueblos pues me ayuden a llegar y me ayuden a reconstruir la ciudad. Y así lo hace el rey, le das las cartas que él necesita, y él se va en el año 445 a Jerusalén. Y ya los judíos que estaban ahí, los primeros que se fueron, pues ya llevaban alrededor de 80 años. Y como gobernador de Jerusalén, gobernador de Judea, la principal misión de Nehemías es la protección de Jerusalén, reconstruyendo la muralla y la ciudad. Dice, se le presentaron también algunas dificultades, pero Nehemías llega y logra que la muralla se levante en 52 días. Dice que al concluir esta obra coloca las puertas y toma las medidas para proteger la ciudad. Pero la muralla aquí nos explica cómo fue levantada, dice cómo la va a levantar en 52 días, ¿no? Es muy poco tiempo. Él organizó grupos, y en la Biblia en el libro vienen muy bien explicados de qué parte a qué parte cada grupo se iba organizando para levantar una parte de la ciudad hasta terminar, una parte de la muralla, perdón, hasta terminarla. Es por eso que pudieron concluirla en 52 días. No fue fácil la construcción. Los judíos de otras partes les avisaban que había quienes querían atacarlos. Entonces van con Nehemías y le dicen, ¿sabes qué? Hay gente que quiere venir a atacarlos y derrotarlos para que salgan de la ciudad y se vuelvan a ir y vuelvan a dejar la ciudad sola. Entonces él organiza, les organiza, les dice, ¿saben qué? Pues nos van a atacar. Ya están advertidos por el mismo pueblo, judíos de otras partes, y hacen guardia para si los atacan. Y dice la palabra que estuvieron un tiempo pues preparados para el ataque, pero al final se rinden los demás, no los atacan, pero ellos no dejan de estar a la defensiva o estar atentos a ese ataque. Entonces dice que con una mano trabajaban y con la otra oraban y empuñaban un puñal para defenderse.
Y así fue durante toda la construcción. Ellos con una mano trabajaban y con la otra estaban preparados para recibir en un momento de algún ataque. También nos dice que Nehemías siempre traía junto a él una trompeta y era la orden de que si oían que esa trompeta sonaba, todos se tenían que reunir alrededor de él para defenderse, porque quería decir que iban a ser atacados. Afortunadamente nunca fueron atacados, no se dio, pero ellos estaban preparados para defender la ciudad de Jerusalén para que no los volvieran a sacar de ella. Y pues dice que Nehemías organiza a los servidores del templo, elabora un registro genealógico del pueblo, como la población de Jerusalén era escasa, pues se designa por suerte uno de cada 10 para que resida ahí. Bueno, dice, a ver, permítanme. Entonces, dice de Nehemías y de Esdras. Eran contemporáneos, estaban al mismo tiempo, los dos vivían en Jerusalén, aunque uno llegó antes que otro, pero dice que Esdras pues, fue el reformador religioso, fue el que se encargó de reformar o de estructurar toda la parte religiosa de la ciudad, del templo, de los sacerdotes, de las enseñanzas. Y Nehemías fue de la parte, puede decirse, política. Él se encargó de reconstruir la muralla, pero para proteger al pueblo y darle una seguridad. Y él se encargó de gobernarlo y pues sí, de manejar la ciudad, puede decirse políticamente, ¿no? Que estuviera establecida y que tuviera sus normas y sus leyes. Y fueron esos dos. Muy bien. Ya dice, al contar el templo y la muralla, estaba lista para convertirse nuevamente en el centro del judaísmo. Dice, pero aún era necesario mejorar la condición espiritual, por lo que Esdras y Nehemías impulsan una reforma religiosa muy profunda y se inicia con la renovación de la alianza. ¿Qué es esto? Pues si se acuerdan de la alianza que hicieron con Yahvé, pues ahí la renovaron y ahí la hicieron otra vez firme para que el pueblo volviera a establecerse como tal y tuviera ese espíritu o esa guía que necesitaban y que les hacía falta. Dice que Esdras lee la ley y algunos levitas le explican. Entonces el pueblo llora porque entienden lo que han leído. Dice, al escuchar lo que la ley dice acerca de la fiesta, la celebran nuevamente con gran alegría. Dice, tiene otra reunión y dice que en ella la descendencia de Israel confiesa los pecados nacionales. Los levitas repasan los actos de Dios con Israel y el pueblo renueva la alianza, obligándose con juramento a cumplir la ley del Dios verdadero. Y dice que luego se inaugura la muralla con tal alborozo que el regocijo de Jerusalén podía oírse desde muy lejos. Dice que ya cuando las murallas se reconstruyeron, como les decía, se reorganizó la vida nacional y la religiosa del pueblo. Y este era un momento importante porque hace notar la relación entre los lugares antiguos y los nuevos y las instituciones actuales y las del pasado. Fue cuando todo se reunió y cuando ya formaron, como les decía, ahora sí se establecieron como un pueblo judío, con sus leyes, ya con la estructura que se conoce, y fue como en realidad surgió esta nación. Dice, y el altar y el trono fueron construidos en su lugar. Los utensilios que los deportaron se transportaron hasta Jerusalén y eran los mismos que Nabucodonosor se había llevado cuando invadió Jerusalén o cuando saqueó el templo, ¿no? Lo ordenó el rey Ciro en el decreto que les hace cuando reconstruyan. Les dice que se van a llevar todos los vasos sagrados, todos los ornamentos y todo lo que tenían que Nabucodonosor los había tomado. Viene exactamente detallado en el libro de Esdras, me parece, la cantidad de vasos de plata, la cantidad de vasos de oro, cuántos eran, cómo tenían que llevarlos. Viene muy bien la cantidad, el total de lo que era. Y eso fue con lo que ellos nuevamente establecieron ese culto, con los mismos vasos que ellos tenían desde antes. Entonces, con los mismos vasos sagrados que tenían. Dice, y la continuidad entre el nuevo y el antiguo, que subrayan los libros de Esdras y Nehemías, constituye un elemento muy importante de enseñanza, ofrecen un testimonio acerca del modo en que Dios conduce la historia de la salvación,
avanzando y progresando en el lapso de los tiempos, haciendo surgir respuestas nuevas a las diversas situaciones que presentan, pero manteniendo siempre fuertes los lazos de fidelidad a los orígenes. Bueno, así fue como el pueblo judío puede decirse que regresó a Jerusalén, cómo se establecieron nuevamente con las dificultades que conlleva, con las pues problemas que se atravesaron, cómo Dios manda primero a Zorobabel a que lo reconstruya, a que empiece la reedificación del templo, y luego cómo llegan Esdras y Nehemías a establecer ya bien la ciudad, uno religiosamente y otro políticamente, pero ya para establecerse bien como la ciudad, como el pueblo judío que se conoce hasta ahorita, ¿no? Ahí dice que son los orígenes de ese pueblo judío. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Vamos a ver a los tres profetas que intervienen aquí en este periodo. Abarcan poquito menos de 100 años y están en Ageo y Zacarías son del año 520 y Malaquías es del año 435. Esos profetas son de los profetas menores, son libros muy cortitos, muy cortitos. Ojalá que puedan darse el tiempo de leerlos, los leen con 2, 3 páginas, están muy cortitas sus libros y nos hablan muy bonito de esa época, de cómo ellos llamaban a la reconstrucción del texto. Déjenme ver que no encuentro aquí los que querían. Bueno, no lo encuentro, no sé dónde está. Dice, Ageo se le conoce como el profeta de reconstrucción del templo. Dice que con él comienza el último periodo profético. Dice que es de la época posterior al exilio y durante el cual el gran tema de los profetas es la restauración de Judá. Así como el anuncio del castigo divino ha sido el tema predominante de los profetas anteriores, ahora para ellos es la consolación de los deportados y que ejercen su actividad profética en el destierro. Ok, dice, probablemente Ageo es el predicador de la gloria del nuevo templo. Y aquí es importante Ageo, la participación de Ageo, obviamente, ¿verdad? Es un profeta, pero él llama al pueblo judío a que se dediquen a la reconstrucción del templo. Él ve muy mal que cuando ellos llegaron a Jerusalén, pues sí, iban con la orden de reconstruir el templo, pero ellos se preocuparon más por construir sus casas, lugares donde habitar, que estuvieran cómodos, que estuvieran bien, y él les llama, pues les llama la atención, y dice que cómo prefieren estar ellos cómodos que ver la grandeza de Dios, ¿no? Reconstruir el templo, y es como ellos empiezan nuevamente a reconstruir la casa de Dios, o se basan pues más, o se centran más en esta reconstrucción. Se centra, su misión se centra en la reconstrucción de la casa de Dios, la casa del Señor, que fue interrumpida, y le reprocha al pueblo que se preocupe más en sus cosas personales y en las cosas terrenales que en el culto al templo. Entonces, cuando ya los impulsa a seguir y ellos empiezan nuevamente a dedicarse ahora sí de forma o en forma a la reconstrucción del templo. Dice que la reconstrucción termina 5 años más tarde con la fiesta de la dedicación. Entonces, el profeta Ageo es el que se le conoce como la reconstrucción del templo porque les recriminó que no se preocuparan lo suficiente o se ocuparan lo suficiente en la reconstrucción del templo. Y Zacarías, opuesto a Ageo, pues él es de la reconstrucción espiritual. Y él les dice, su nombre significa Dios recuerda, nace en el exilio, es de linaje sacerdotal, es de los primeros que regresa a Judá en la primera grupo de personas que vuelve, y él vuelve bajo liderazgo de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Él también les alienta a terminar la reconstrucción del templo, pero él se traspasa los límites del templo físico
habla del simbolismo apocalíptico y los detalles gráficos. Él habla del Dios que enviará a rescatar, del Mesías que Dios enviará a rescatar a su pueblo y a reinar sobre la tierra. Él brinda detalles de referencias mesiánicas que se cumplen fielmente en la venida de Jesucristo. Anuncia la reconstrucción del templo sobre el primer acto del drama final y la llegada del tiempo mesiánico cuando dice el rey viene. Él contribuye a preparar el camino para que la comunidad cristiana pueda entender a Cristo como sacerdote y como profeta. Entonces él se encarga de, él anuncia, ¿verdad? Ya la venida nuevamente la venida de ese Mesías. Él les habla de lo que viene, de que viene el rey, ya viene el rey pues triunfante, puede decirse, y él prepara a la comunidad para que entiendan lo que viene, ¿verdad? Que viene Cristo como sacerdote y como profeta. No encuentro aquí, ya lo perdí, déjenme. ¿Dónde estaba lo de los profetas? Okay. No, pues sí nos dice que el nuevo mundo o la nueva venida del Mesías es el tema principal de sus visiones. Él tiene muchas visiones en el libro de Zacarías, viene muchas visiones que él tuvo y cómo él, a través de esas visiones, él veía pues la venida del Mesías, él les enseñaba, dice que él escribe con imágenes y con visiones surrealistas que les producen desconcierto a veces al pueblo porque no las entendían, pero que anunciaban, dice que esta abundancia de visiones, porque como dice, tuvo muchas visiones y es el recurso de la meditación, él a través de los ángeles, él en las visiones ve a los ángeles que le dicen y que le enseñan cosas, platica, de hecho él le pregunta a los ángeles, habla con ellos y hacen que Zacarías, el precursor del género apocalíptico de la Biblia, él a través de esas visiones, él ve lo que va a pasar, lo que va a venir, y a veces para ellos les generaba algún tipo de desconcierto, pero a la vez les enseñaba y los preparaba para lo que iba a venir. Entonces él se encarga o él es el que reconstruye esa espiritualidad también en el templo, en el pueblo judío. Y el último profeta que se ve aquí en el regreso del exilio es el profeta Malaquías. Es un libro muy, muy chiquitito. Su nombre significa el mensajero. Y vivió en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Casi un siglo después de Ageo y de Zacarías. Eso sucedió 400 años más tarde por el precursor. Aquí el mismo anuncia que Jesús había de caracterizar como el último y mayor profeta del Antiguo Testamento antes de la llegada de Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el que la ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿verdad? Que es el último que se profeta, que es el que anuncia ya pues la venida de Jesús. Él persigue un doble fin, él persigue dar la explicación de por qué se ha retrasado la venida del reino mesiánico, y él también quiere despertar nuevamente la confianza en el Dios de la alianza, en el Dios de Israel. Dice, en ese largo silencio desde Malaquías hasta el tiempo del Mesías, era lo que se necesitaba, lo que el pueblo judío necesitaba, por eso Dios manda o da este silencio para que la gente o para que el pueblo judío sintiera nuevamente ese deseo del Mesías que iba a venir, de añorarlo, de esperarlo. Dice, y esos tres profetas de la restauración son claros en enseñar al Mesías, quien es el centro del Nuevo Testamento y quien había de cumplir todo lo del Antiguo Testamento. Recuerdan que les decíamos que todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Jesús. Entonces ellos fueron los que se encargaron ya como últimos profetas del Antiguo Testamento, pues de anunciarlo y de preparar al pueblo para que lo esperaran. De entregarlo perdón, no entregarlo, de alentarlos a que lo esperaran. Y pues ese silencio que hubo de tantos años sirvió para que el pueblo judío lo esperara con ansias, ¿verdad? Y
y lo esperara, pues ya deseosos de ese rey que iba a venir a salvarlos. El estilo literario que usa pues es el diálogo y hace una afirmación. Dice que los oyentes objetan o niegan la afirmación del profeta y este vuelve a justificar la afirmación y saca las consecuencias. Entonces, también les hace ver el contraste entre la vida que estaban viviendo en ese momento y la ley del Deuteronomio, que era la ley de Dios. Entonces, él les hace ver los cambios que han tenido, pero también les enseña a guiarse nuevamente por esa ley de Dios. Y ya entramos al libro de Esther. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta aquí la clase de hoy, estuvo cortita, es un tema pues cortito. No sé si tengan alguna duda, si quieran comentar algo, quieran ampliarse en algo. ¿No? Ahora alguien escribió en el chat. ¿Alguien escribió algo? No puedo ni, déjame, tengo que salir de aquí. ¿Qué dice? Ay, no. No, no es cierto. Ya lo... ¿No? No. Ah, ok. ¿Nada tiene dudas? ¿Nadie tiene alguna participación? ¿Les quedó muy claro? ¿No entendimos nada? Digan. Sí, está claro. Fue más que nada información. Sí, quedó claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a mí algo que me llamó la atención, que nunca lo había, o no me acordaba de eso, era que aquí fue donde en realidad se formó ya la nación judía como tal de como la conocemos hoy en día, ¿no? Ya con las leyes y con las normas y con su formación tal cual está ahorita, con la enseñanza de estos sacerdotes que los guiaron. Sí, luego, bueno, se formó como nación judía porque antes de esto todavía era muy notoria la división por las tribus de Israel. Sí. Era el pueblo de Israel, era por tribus. Y una vez que regresan, finalmente se forma un solo pueblo. Y también ellos se identifican como tal. Y también, bueno, pues toda la parte desde la formación de como las reuniones de oración de los judíos, pues nacen durante el exilio. Y cuando regresan a la tierra prometida, finalmente están retomando la promesa y están reformando ese pueblo como pueblo santo. Entonces sí falta todavía, pues que son 400 años para la llegada del Mesías, pero finalmente es toda la época donde viene a sentarse el pueblo judío como tal, y es el pueblo donde nace Jesús. Entonces sí es una época muy interesante, muy importante de la historia del pueblo de Israel. Sí, porque ya se establecen como tal y ahí es así como tú dices, es donde nace Jesús en ese pueblo ya establecido, ¿no? Ya no un pueblo dividido en tribus, sino ya un solo pueblo, pues. Así es. Ya un pueblo. Y una parte también que me tocó alguna vez oír esta reflexión de esta parte de la historia, es precisamente en el regreso a la promesa, o sea, cómo quienes se separó realmente de la promesa o pues sí, el castigo que vino y que propició el exilio, fue el mismo pueblo, o sea, los mismos errores del pueblo, lo veíamos en clases anteriores, que el mismo pecado te hace que te separes de Dios. Sí. Pero como siempre existe esa apertura de parte de Dios para recibirte de nuevo, para retomar la promesa, para regresar, y lo vemos desde la historia. Es una historia que se va repitiendo pues con la historia de la iglesia, que lo vemos repitiendo con nosotros día a día,
pero ¿cómo podemos regresar a esa promesa? ¿Cómo siempre existen esos profetas en nuestras vidas que nos llaman a recapacitar, a volver, a pedir perdón? Y cómo esa tierra nos sigue esperando con los brazos abiertos. Y cómo volver a formar el templo, volver a darle ese lugar, volver a formarte en la ley, pues es importante. No nada más regreso y ya volví, sino lo que implica que fue, bueno, aquí no, Esdras y Nehemías lo marcan desde la parte de la ley hasta la parte espiritual. Y es algo que también tenemos que tomar nosotros. Sí regreso, pero ¿cuál es el compromiso mío? O sea, Dios está ahí, Dios me recibe, pero ¿cuál es mi compromiso como pueblo al regresar por esa promesa de nuevo? Así es. Sí, y que siempre vamos a encontrar de parte de Dios esos guías, ¿no? Que nos van a llevar nuevamente a volver a Él y a volver a estar bajo su orden, bajo su ley, ¿no? Siempre, Dios nunca nos va a dejar solos. Siempre nos va a poner los medios y quienes nos lleven otra vez, a volver a Él. Bueno, pues si no tienen dudas, ya la clase que sigue se va a ver la continuidad del tema con el libro de Esther. No sé si tengan algún, están muy serios ahora, vienen cansados de las vacaciones. Pero pues, por mi parte es todo. No sé si ya no tengan preguntas, dudas o algo. No, nada más a mí me gustaría comentar, muchas gracias, el tema está muy interesante, pero yo lo complementaría, digo, de manera personal, que es algo muy similar a lo que pues podemos ver todos los días en la Santa Misa, que se vuelven a leer esas mismas lecturas en base a lo que las Sagradas Escrituras dicen, y el sacerdote nos los vuelve a explicar, pero ya lo confronta con nuestras circunstancias de vida actual. Digo, porque al fin, pues creo que así como ellos batallaron, se hizo el exilio, un reencuentro, una nueva forma de pueblo, de unidad, pues yo digo que es fecha que lo seguimos de todas maneras viviendo de una manera muy actualizada. Muy interesante cómo los profetas nos siguen de todas maneras recordando ese encuentro, ese discernimiento, esa conversión, esa constante unión con Dios. Nada más era lo que quería comentar. Sí, yo creo que dicen que la Biblia no tiene tiempo, ¿verdad? Y yo creo que si ponemos a leer, a veces pensamos, pues parece que me lo está diciendo ahorita, ¿no? De lo que está pasando en este momento. No tienes que irte a tantos años atrás, a 2500 años atrás, a 3000 años atrás. Así es. Lo lees Sí. y sientes que estás viviendo lo que dice la palabra en ese momento. Sí, y sobre todo como el sacerdote. Y a mí en lo personal, por eso me gusta estar en misa todos los días, porque siento que la respuesta está ahí en mi día a día, porque pues ahora sí que con esas experiencias que el pueblo de Dios fue teniendo en ese complemento, en crecimiento, en discernimiento con Dios, pues el sacerdote nos lo vuelve a repetir todos los días. Así es. Y siempre hay algo nuevo que aprender, no podemos ir todos los días y siempre hay algo nuevo. Sí, definitivamente. Y cada día, pues bueno, yo creo que todos los días la palabra de Dios, aunque la vimos el año pasado, simplemente la Pascua, ahorita que acabamos de pasar, pues cada día ya lo vamos viendo de manera diferente. Así es. Sí, muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, pues ya estamos por terminar la historia de la salvación en todo el Antiguo Testamento. Nos faltan muy poquitas clases ya para llegar al final. Ojalá y hayamos tenido tengamos tiempo de ir leyendo los libros. Yo sé que a veces hay clases donde dicen, son muchos libros complementarios, son muchos libros los que intervienen ahí, muchos, pero irlo leyendo para ir comprendiendo el porqué de las cosas y por qué pasaron y pues ir conociendo un poquito más. Nosotros aquí les damos una pasadita así muy rápida de
de los libros o de la historia, pero sí, ojalá y que tengan tiempo en su casa de sentarse a leerlos. Decía, estos libros del día de hoy, Esdras, Nehemías y los profetas, son libros muy cortitos. Se pueden leer en un día, a lo mejor todos, 1 hora y media, pero sí, hay que tratar de leerlos y entenderlos y con todos los detalles, ¿verdad? Aquí a lo mejor nos comemos muchos, pero vamos a hacer el esfuerzo de irlos o de ir al día, ¿no? Con las clases y la lectura de la Biblia. Bueno, pues si ya no tienen dudas, preguntas, comentarios, terminamos, ¿les parece? Sí, hacemos la oración. Sí, déjame Sí, poner muy bien, al final. sí. Aquí está. Muy bien. ¿Alguien quiere hacerla? Yo, Adelante. el plan de Dios se revela a través de la historia de salvación y nos ofrece la historia para nuestras vidas. Recemos en el nombre de Jesús. Tú trajiste de regreso a los judíos exiliados. Ellos reconstruyeron el templo y Jerusalén y una vez más se les enseñó tu ley. Reconstruye nuestras vidas y quebrantados corazones, a medida que regresemos a ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles. Ruega. Bueno, pues muchas gracias. Hoy terminamos temprano. Nos vemos en la siguiente clase. Y que